En los pueblos donde la noche no duerme, hay sombras que caminan en cuatro patas pero piensan como humanos. Dicen que son nahuales y que cuando te encuentran la tragedia ya está escrita. Si te atreves a escuchar lo que otros vivieron y no sobrevivieron para contarlo, dale like, suscríbete y adéntrate en la oscuridad. Hay cosas en los pueblos que la gente de la ciudad no entiende. Cosas que pasan en la oscuridad de los ranchos, lejos de las luces y del ruido. Historias que se cuentan en voz baja, que se heredan de abuelos a nietos, que todos saben pero nadie se atreve a confirmar. Y es que hay criaturas que caminan entre nosotros, que de día son personas comunes y corrientes, pero que de noche se transforman en algo más, algo antiguo, algo que no debería existir pero que existe. Los nahuales son reales, y lo que le pasó a Román es la prueba de que algunas puertas no deberían abrirse nunca. Román era un hombre trabajador de 42 años que vivía en un rancho apartado cerca de un pueblo pequeño en Hidalgo. Era un lugar tranquilo, rodeado de cerros y campos donde solo se escuchaba el viento y el canto de los gallos al amanecer. Román vivía ahí con su esposa y sus dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 6. Se dedicaba a criar borregos y a vender su lana y su carne en el pueblo. No era una vida fácil, pero era honesta y le alcanzaba para mantener a su familia. El rancho estaba lejos de todo. La casa más cercana estaba a casi 1 kilómetro de distancia. Por las noches, la oscuridad era completa. No había luces de la calle ni ruido de carros. Solo estaban ellos, los animales y el silencio profundo del campo. A Román nunca le había molestado esa soledad. De hecho, le gustaba. Le gustaba la paz, la tranquilidad, estar lejos de los problemas del mundo. Pero todo eso cambió una mañana de octubre. Román salió como siempre a revisar sus borregos. Tenía un corral grande detrás de la casa donde guardaba a unos 20 animales. Era temprano, apenas estaba amaneciendo, y la neblina todavía cubría los campos. Cuando llegó al corral, notó algo extraño. Uno de sus borregos estaba tirado en el suelo completamente inmóvil. Se acercó pensando que tal vez estaba enfermo o que se había lastimado de alguna forma. Pero cuando llegó junto al animal, se dio cuenta de que ya no respiraba. Estaba frío, rígido. Se había ido durante la noche. Román revisó al borrego buscando señales de qué había pasado. No había mordidas grandes como las que dejaría un coyote o un perro salvaje. No había sangre regada por todos lados. Solo encontró 2 pequeñas marcas en el cuello, como 2 puntos rojos apenas visibles bajo la lana. Era extraño, muy extraño, y revisó la cerca del corral buscando huecos o lugares donde algo pudiera haber entrado. Pero todo estaba intacto. Las tablas estaban firmes, los alambres bien puestos. No había señales de que algo hubiera roto la cerca para entrar. Tampoco había huellas claras en la tierra alrededor del corral. Era como si lo que hubiera entrado hubiera flotado sobre el suelo. Román se quedó ahí parado, mirando al borrego sin vida y sintiendo una incomodidad que no podía explicar. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. Los siguientes días pasaron con normalidad. Román se convenció de que tal vez el borrego había tenido algún problema de salud, algo interno que no podía ver. Estas cosas pasaban a veces. Era parte de criar animales, pero entonces pasó de nuevo. Una semana después encontró otro borrego en la misma condición, tirado en el suelo, frío, sin vida. Y otra vez esas 2 pequeñas marcas en el cuello, y otra vez ninguna señal de cómo había entrado el atacante. Román empezó a preocuparse. No podía darse el lujo de perder más animales. Cada borrego representaba dinero, comida para su familia. Reforzó la cerca del corral, revisó que no hubiera huecos en ningún lado. Por las noches, antes de dormir, salía con su linterna a revisar que todo estuviera bien. Pero los borregos seguían apareciendo sin vida. Cada semana, a veces cada pocos días, encontraba uno nuevo, siempre con las mismas marcas en el cuello, siempre sin señales de lucha, sin ruido en la noche, sin que los perros ladraran para alertarlo, y eso era lo más extraño de todo. Román tenía 2 perros que dormían cerca del corral. Eran buenos perros guardianes que ladraban ante cualquier cosa fuera de lo común. Pero durante esas noches, cuando algo entraba a llevarse a los borregos, los perros no hacían ningún ruido.
Era como si ni siquiera se dieran cuenta de que algo estaba pasando. Los otros borregos tampoco reaccionaban. Normalmente, cuando hay un depredador cerca, los animales se ponen nerviosos. Balan, corren, se amontonan en una esquina. Pero estos borregos amanecían tranquilos, pastando como si nada hubiera pasado, ignorando por completo al compañero sin vida que yacía entre ellos. Román fue al pueblo a pedir consejo. Habló con otros rancheros, les contó lo que estaba pasando. Algunos le dijeron que pusiera trampas, que pusiera veneno, que tal vez era un animal pequeño que se estaba colando de alguna forma que él no podía ver, pero había algo en la forma en que lo miraban, algo en sus expresiones, que le decía que ellos sabían más de lo que estaban dispuestos a decir. Fue don Esteban, un señor mayor que tenía un rancho al otro lado del cerro, quien finalmente le dijo la verdad. «No es animal común lo que te está atacando», le dijo don Esteban una tarde hablando en voz baja para que nadie más escuchara. «Es nahual». Román lo miró sin entender. Había escuchado las historias, claro. Todo el mundo en el pueblo las conocía. Los nahuales eran personas que podían transformarse en animales, que salían de noche a hacer sus cosas. Pero Román nunca había creído realmente en eso. Pensaba que eran solo cuentos, leyendas para asustar a los niños. «No son cuentos», continuó don Esteban como si pudiera leer sus pensamientos. «Los nahuales existen. Son gente del pueblo, gente que tú conoces. De día son personas normales, pero de noche se transforman y salen a caminar. Algunos lo hacen por necesidad, otros por maldad. Y cuando marcan un lugar, cuando empiezan a atacar, no paran hasta que consiguen lo que quieren». «¿Y qué quieren?», preguntó Román sintiendo un frío en el estómago. Don Esteban lo miró con ojos serios. «Eso depende. A veces solo quieren alimentarse. Otras veces están probando, viendo qué tan fácil es entrar, qué tan vulnerable eres. Y si ven que no te defiendes, que no haces nada, empiezan a querer más». Román regresó a su rancho esa tarde con un peso en el pecho. No quería creer lo que don Esteban le había dicho, pero tampoco podía negar lo que estaba pasando. Había algo atacando a sus borregos, algo que no actuaba como ningún animal normal. Esa noche, decidió hacer algo. No podía seguir perdiendo animales. No podía seguir esperando a ver qué pasaba. Tenía que descubrir qué estaba entrando a su corral. Después de que su esposa y sus hijos se fueron a dormir, Román salió de la casa con una linterna grande y su machete. Se escondió entre unas pacas de paja que tenía cerca del corral, en un lugar desde donde podía ver todo, pero donde él quedaba oculto en las sombras. Se sentó ahí, con el machete sobre las piernas y la linterna apagada en la mano, esperando. Las horas pasaron lentamente. La noche estaba fría y silenciosa. Román podía escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón. Los borregos dormían tranquilos en el corral. Los perros estaban echados cerca de la casa, también dormidos. Entonces, cerca de la medianoche, algo cambió. Los perros levantaron la cabeza al mismo tiempo, pero no ladraron. Solo miraron hacia el campo oscuro con las orejas paradas. Román sintió cómo se le erizaba la piel. Agarró el machete con más fuerza y miró hacia donde los perros estaban mirando. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Pero entonces distinguió un movimiento. Algo se acercaba al corral. Era una figura baja, del tamaño de un perro grande. Se movía despacio, con pasos suaves que apenas hacían ruido en el pasto. Román contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que sentía que el intruso podría escucharlo. La figura se acercó más al corral. Ahora Román podía verla mejor bajo la luz tenue de la luna. Era un perro, o al menos parecía un perro. Era grande, de color oscuro, con el pelo largo y despeinado, pero había algo extraño en la forma en que se movía. Era demasiado silencioso, demasiado deliberado, y cuando llegó a la cerca del corral, no la saltó, no la rompió, simplemente pasó a través de ella, como si la madera no existiera, como si fuera humo atravesando una pared. Román sintió que su sangre se congelaba. Eso no era posible, no era natural. Quiso moverse, quiso gritar, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía quedarse ahí,
mirando mientras esa cosa entraba al corral donde dormían sus borregos. El animal se acercó a uno de los borregos. Se quedó parado junto a él por un momento. El borrego ni siquiera despertó. Era como si no pudiera sentir que había un depredador a centímetros de distancia. Entonces el perro se agachó sobre el borrego y Román escuchó un sonido suave, como de succión. No podía quedarse ahí sin hacer nada. Con las manos temblando encendió la linterna y apuntó directamente hacia el animal. La luz iluminó al perro de lleno, y lo que Román vio en ese momento lo perseguiría por el resto de su vida. El animal no huyó cuando lo iluminó. No se asustó ni se alteró. Simplemente levantó la cabeza y miró directamente hacia donde estaba Román. Y en sus ojos, Román vio algo que no debería estar en un animal. Vio inteligencia, vio reconocimiento, vio algo humano mirándolo desde dentro de ese cuerpo de perro. Los dos se quedaron así, mirándose fijamente por lo que pareció una eternidad. Entonces el perro dio unos pasos hacia Román, y mientras caminaba, bajo la luz temblorosa de la linterna, su cuerpo empezó a cambiar. No fue una transformación completa. No se convirtió en una persona parada sobre dos piernas, pero su forma se distorsionó. Se alargó de formas que no eran naturales. Sus patas delanteras parecieron alargarse, volverse más parecidas a brazos. Su espalda se arqueó de una forma que ningún perro podría lograr. Y su rostro, su horrible rostro, pareció aplanarse por un momento, mostrando rasgos que eran casi humanos mezclados con los de un animal. Román gritó. Dejó caer la linterna y corrió hacia su casa con el machete todavía en la mano. Podía escuchar pasos detrás de él, o tal vez eran patas. No estaba seguro. No miró atrás. Solo corrió hasta llegar a la puerta, entró, la cerró de golpe y puso el seguro. Se quedó ahí parado, respirando agitadamente con la espalda contra la puerta. Su esposa salió de la habitación asustada por el ruido. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le preguntó. Román no podía hablar. Solo negó con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle lo que había visto? ¿Cómo podía decirle que los cuentos que todos pensaban que eran mentira eran reales? No durmieron el resto de la noche. Román se quedó sentado en la sala, con el machete sobre las piernas, esperando a que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, se armó de valor y salió a revisar el corral. Había otro borrego sin vida. Estaba tirado exactamente donde había estado el perro, con las mismas dos marcas pequeñas en el cuello. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que encontró en la tierra húmeda alrededor del corral. Había huellas de patas de perro, claras y profundas en el lodo. Pero mezcladas con ellas, yendo en la misma dirección, había otras huellas. Huellas de pies humanos, de pies descalzos. Las dos tipos de huellas se alternaban, como si lo que había estado ahí hubiera ido cambiando de forma mientras caminaba. Román sintió que las piernas le temblaban. Miró hacia el campo, hacia el camino de tierra que llevaba al pueblo, y ahí, a lo lejos, vio una figura caminando hacia su rancho. Era un hombre. Conforme se acercaba, Román lo reconoció. Era Gerardo, uno de sus vecinos. Vivía en el rancho más cercano, a 1 kilómetro de distancia. Gerardo llegó hasta la cerca del corral con una sonrisa amable en el rostro. «Buenos días, Román», dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. «Escuché un grito anoche. ¿Todo bien por acá?». Román lo miró sin poder responder de inmediato. Gerardo estaba ahí, parado bajo la luz del sol, vestido con su ropa de trabajo normal, con su sombrero y sus botas. Se veía como siempre, como un vecino normal, pero Román no podía dejar de pensar en los ojos de ese perro, en esa mirada humana que lo había visto en la oscuridad. «Román, ¿estás bien?», insistió Gerardo todavía sonriendo. «Sí», logró decir Román finalmente. «Todo bien, solo fue una pesadilla». «Ah, bueno. Qué bueno que no fue nada», respondió Gerardo. Miró hacia el borrego sin vida en el corral. «Veo que sigues teniendo problemas con tus animales. Qué mala suerte. ¿Ya sabes qué los está atacando?». Había algo en la forma en que hizo la pregunta, algo en su tono, en la manera en que miraba al borrego sin vida, que le confirmó a Román lo que ya sospechaba. «No», mintió Román, «todavía no sé qué es».
Gerardo asintió lentamente. Bueno, espero que lo descubras pronto. Sería una pena que perdieras más animales. Hizo una pausa y luego agregó, o algo peor. Se despidió con un movimiento de mano y se fue caminando de regreso hacia su rancho. Román se quedó viéndolo hasta que desapareció en la distancia. Entonces bajó la mirada hacia el suelo, hacia las huellas mezcladas de patas y pies, y notó algo que no había visto antes. El tamaño de las huellas de pies humanos coincidía exactamente con el tamaño de las botas que Gerardo acababa de usar. Los días siguientes fueron terribles. Román ya no podía dormir. Cada ruido en la noche lo hacía saltar. Reforzó todas las puertas y ventanas de la casa. Compró candados nuevos para el corral, pero en el fondo sabía que nada de eso serviría. Si esa cosa podía atravesar una cerca de madera, podía atravesar cualquier cosa. Los ataques a los borregos continuaron. Cada pocos días encontraba uno nuevo sin vida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando empezaron a pasar cosas más cerca de la casa. Una madrugada, Román despertó por un sonido. Era como si algo estuviera raspando las paredes de la casa por fuera. Un sonido lento y constante, como uñas o garras arrastrándose por el adobe. Se levantó sin hacer ruido y fue hasta la ventana de la sala. Corrió un poco la cortina y miró hacia afuera. No había nada, solo la oscuridad de la noche. Pero el sonido continuaba. Venía de la pared del otro lado de la casa, de donde estaban las habitaciones de los niños. Román corrió hacia allá. Sus hijos estaban despiertos, sentados en sus camas, con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. «Papá», susurró su hija. «Hay algo afuera. Está rascando la pared». «Yo sé, mi amor, pero no pasa nada. Estamos seguros aquí adentro». Pero no estaban seguros. Román lo sabía. Esa cosa, ese nahual, había decidido que ya no era suficiente con los borregos. Ahora estaba probando, acercándose más, viendo qué tan fácil sería llegar hasta ellos. Los perros que antes dormían tranquilos ahora se la pasaban escondidos debajo del portal de la casa, temblando y llorando. Ya no salían ni siquiera durante el día. Era como si supieran que algo terrible estaba cerca, algo contra lo que no podían pelear. Las noches se volvieron insoportables. El nahual rondaba la casa cada madrugada. A veces lo escuchaban caminando en el techo, sus pasos pesados moviéndose de un lado a otro. Otras veces golpeaba las ventanas con algo, haciendo que los vidrios temblaran. Y siempre, cuando Román se atrevía a mirar por una rendija de la ventana, veía la misma figura oscura parada al final del terreno. A veces estaba en 4 patas, como un perro. Otras veces estaba parada en 2 patas, con una postura que no era ni completamente humana, ni completamente animal. Y nunca estaba solo. Conforme pasaban las noches, Román empezó a ver más figuras en la oscuridad. 2, 3, a veces 4 siluetas oscuras rodeando su propiedad, observando, esperando. Los niños ya no dormían bien. Despertaban llorando diciendo que escuchaban voces llamándolos por su nombre desde afuera. La niña decía que alguien susurraba en la ventana de su cuarto, diciéndole que saliera a jugar. El niño juraba que había visto ojos brillantes, mirándolo desde el techo durante la noche. Román y su esposa trataban de consolarlos, de decirles que solo eran pesadillas, pero ellos también lo escuchaban. También veían las sombras moverse afuera. También sentían esa presencia constante rondando su hogar. El pueblo ya no los recibía igual. Cuando Román iba a comprar provisiones, la gente lo miraba de forma extraña. Algunos cruzaban la calle para no pasar cerca de él. Otros simplemente bajaban la vista y apuraban el paso. Nadie le hablaba directamente. Nadie le preguntaba cómo estaba. Un día Román se encontró con don Esteban en la tienda. «Se corre la voz», le dijo el anciano en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Dicen que te tienen marcado, que el nahual ya decidió que eres su objetivo». «¿Por qué yo?», preguntó Román desesperado. «Yo no le he hecho nada a nadie. No importa. A veces no hay razón. A veces simplemente decidieron que quieren lo que tienes, o que no quieren que estés ahí. Y cuando deciden eso, no paran hasta conseguirlo». «¿Qué puedo hacer?». Don Esteban negó con la cabeza tristemente. «Irte.
Es lo único que puedes hacer. No puedes pelear contra un nahual. No puedes defenderte de algo que es humano de día y animal de noche. Algo que conoce tus rutinas, que sabe dónde vives, que puede caminar entre nosotros sin que nadie sospeche. Esa noche, Román habló con su esposa. Le contó todo. Lo que había visto, lo que don Esteban le había dicho, lo que estaba pasando. Ella lloró, pero no lo dudó. Sabía que tenían que irse. Empezaron a empacar esa misma noche. Solo lo esencial, lo que pudieran cargar en la camioneta. Ropa, algunos documentos importantes, algo de dinero que tenían guardado. Planearon salir antes del amanecer, antes de que el pueblo despertara, antes de que alguien pudiera tratar de detenerlos. Pero el nahual se dio cuenta de sus planes. Esa última noche, el acoso fue peor que nunca. Los golpes en las paredes eran tan fuertes que hacían temblar toda la casa. Algo trepaba por el techo, sus pasos pesados resonando sobre sus cabezas. Las ventanas vibraban como si algo estuviera tratando de romperlas. Los niños lloraban sin parar. Los perros aullaban de terror escondidos debajo de la cama. Entonces, cerca de las 3 de la mañana, todo se detuvo. El silencio repentino fue casi peor que el ruido. Román se acercó a la puerta principal, puso su oreja contra la madera, tratando de escuchar qué pasaba afuera. Entonces escuchó pasos lentos acercándose a la puerta, algo pesado siendo arrastrado, y luego golpes. No golpes de nudillos o de manos, eran golpes fuertes, violentos, como si algo estuviera tratando de tumbar la puerta a pura fuerza bruta. La madera comenzó a crujir. La puerta se combó hacia adentro. Los golpes continuaban, cada vez más fuertes, más desesperados. Román retrocedió, agarró a su familia y los llevó a la habitación más alejada de la entrada. Se quedaron ahí, abrazados, esperando a que la puerta cediera. Pero entonces cantó el gallo. Estaba amaneciendo. Y con las primeras luces del alba los golpes se detuvieron. Román esperó unos minutos más. Cuando estuvo seguro de que ya había salido el sol, se acercó con cuidado a la puerta. La abrió despacio. La puerta estaba marcada. Profundas rayas cubrían toda la superficie de la madera, como si algo con garras enormes hubiera tratado de atravesarla. Y ahí, en el polvo del piso frente a la entrada, claramente escritas con algo que parecía ser una garra, estaban 2 palabras. Vete. Román no perdió más tiempo. Cargaron lo que ya tenían empacado en la camioneta. No se despidieron de nadie. No avisaron a nadie. Solo subieron al vehículo y se fueron, dejando atrás el rancho, los borregos que quedaban, todo por lo que habían trabajado. Mientras se alejaban por el camino de tierra, Román miró por el espejo retrovisor. Ahí, parado en medio del camino, estaba Gerardo. Solo lo miraba irse, con las manos en los bolsillos y una expresión en el rostro que no era ni de enojo ni de satisfacción. Solo era de calma, de paciencia, como si supiera que en algún momento, de alguna forma, se volverían a encontrar. Román nunca regresó a ese pueblo. Se mudó con su familia a la ciudad, lejos de los ranchos, lejos de los campos, lejos de la oscuridad del campo. Consiguió trabajo en una fábrica. Sus hijos empezaron a ir a la escuela. Trataron de hacer una vida normal, pero las pesadillas nunca se detuvieron. Los niños todavía despiertan gritando, diciendo que escuchan voces llamándolos. Los perros que consiguieron en la ciudad se esconden y tiemblan sin razón aparente. Y Román, cada noche antes de dormir, revisa que todas las puertas y ventanas estén bien cerradas, porque sabe que los nahuales no olvidan, que cuando marcan a alguien, ese alguien queda marcado para siempre, y que no importa qué tan lejos huyas, no importa a dónde vayas, ellos siempre saben dónde encontrarte. A veces, en las noches cuando el viento sopla fuerte, Román escucha un sonido que hace que su sangre se congele. Es el sonido de algo raspando en su ventana, y cuando se atreve a mirar, aunque sea solo por un segundo, ve una sombra oscura parada en la calle, mirando hacia su casa, esperando, siempre esperando. Hay criaturas en este mundo que no deberían existir, seres que caminan entre nosotros disfrazados de algo familiar, algo inofensivo,
esperando el momento perfecto para mostrarse tal como son. En los pueblos del sur, en las comunidades donde todavía se respetan las viejas tradiciones y se escuchan las advertencias de los abuelos, todos conocen las historias. Todos saben que no se debe mirar demasiado tiempo a ciertos animales, que no se debe seguir a un perro desconocido en la noche, que hay cosas que es mejor dejar en paz. Pero siempre hay alguien que no cree, alguien que piensa que las leyendas son solo cuentos para asustar niños. Sebastián era uno de esos, hasta que dejó de serlo. Esta historia sucedió hace apenas unos meses en un pueblo pequeño de Oaxaca, uno de esos lugares donde todo mundo se conoce, y las casas están separadas por calles de tierra que se llenan de lodo cuando llueve. Sebastián vivía solo en una casa al final de la calle principal, una construcción vieja de adobe con techo de lámina que había pertenecido a sus padres. Trabajaba como mecánico en un taller que quedaba al otro lado del pueblo, y su rutina era siempre la misma. Salía temprano en la mañana, trabajaba todo el día reparando coches y camionetas, y regresaba tarde en la noche, cuando las calles ya estaban vacías y solo los perros callejeros andaban sueltos buscando comida entre la basura. Sebastián nunca le tuvo miedo a la oscuridad. Era un hombre práctico, de esos que no creen en brujas ni en espíritus, que se burlaba de las señoras del pueblo cuando hablaban de mal de ojo o de limpias con hierbas. Para él todo eso eran tonterías, supersticiones de gente ignorante que no conocía el mundo real. Pero el mundo real, como estaba por descubrir, era mucho más extraño y terrible de lo que jamás imaginó. Todo comenzó un martes de octubre. Sebastián salió del taller pasadas las 11 de la noche, más tarde que de costumbre porque había tenido que terminar de reparar el motor de una camioneta que necesitaban urgente para el día siguiente. Las calles estaban completamente oscuras, solo iluminadas por la luz débil de algunos postes que funcionaban a medias. Caminaba tranquilo, con las manos en los bolsillos, silbando una canción que había escuchado en la radio, cuando llegó a su casa y se detuvo en seco. Ahí, frente a su puerta, sentado perfectamente inmóvil como una estatua de piedra, había un perro. Era enorme, mucho más grande que cualquier perro callejero que hubiera visto antes. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la poca luz que había, y sus ojos brillaban con un resplandor amarillento que no parecía natural. El animal lo miraba fijamente, sin moverse, sin ladrar, sin hacer ningún sonido. Solo lo observaba con esos ojos que parecían atravesarlo. Sebastián sintió algo raro en el estómago, una sensación incómoda que no supo identificar. Miedo no, porque él no le tenía miedo a los perros. Era algo diferente, algo más profundo, como cuando sabes que algo está mal pero no puedes explicar exactamente qué es. Se quedó parado ahí por unos segundos, esperando que el perro se moviera, que ladrara, que hiciera algo normal. Pero el animal seguía inmóvil, con la mirada clavada en él. Finalmente Sebastián decidió que era solo un perro perdido o hambriento, así que sacó las llaves de su bolsillo y caminó hacia la puerta. El perro no se movió, ni siquiera cuando pasó a menos de 1 metro de distancia. Sebastián abrió la puerta rápidamente, entró a su casa y la cerró con seguro, sintiendo un alivio extraño al estar del otro lado. Se asomó por la ventana y vio que el perro seguía ahí, en la misma posición, mirando ahora hacia la puerta cerrada. Esa noche Sebastián no pudo dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Se levantó varias veces para mirar por la ventana, y cada vez el perro seguía ahí, inmóvil, como si fuera parte del paisaje. Cuando amaneció y salió para ir al trabajo, el animal había desaparecido. No había rastro de él por ningún lado. Durante todo el día Sebastián trató de olvidar el incidente, concentrándose en su trabajo, en los motores desarmados y las herramientas grasosas. Pero había algo en el fondo de su mente que no lo dejaba tranquilo. Una vocecita que le decía que lo que había visto no era normal, que ningún perro se quedaba tan quieto durante tantas horas, que ningún perro miraba de esa manera. Cuando cayó la noche y llegó la hora de regresar a casa, sintió por primera vez en años algo parecido al miedo. Caminó más rápido que de costumbre,
mirando constantemente hacia atrás, saltando con cada sombra que se movía. Cuando llegó a su calle y vio su casa al fondo, el corazón se le encogió. El perro estaba ahí otra vez, en el mismo lugar, en la misma posición, como si nunca se hubiera movido, como si hubiera estado esperándolo todo el día. Esta vez Sebastián no se acercó de inmediato. Se quedó parado a unos 20 metros de distancia, observando al animal, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. El perro tampoco se movió, solo lo miraba con esos ojos brillantes que parecían arder en la oscuridad. El silencio era total, tan absoluto que Sebastián podía escuchar su propia respiración agitada y los latidos acelerados de su corazón. Entonces hizo algo que después lamentaría profundamente. Se agachó, buscó una piedra del tamaño de su puño y la lanzó con fuerza hacia el perro. La piedra voló por el aire y golpeó al animal directo en el costado con un ruido sordo. Sebastián esperaba que el perro saliera corriendo, que aullara de dolor, que al menos se moviera. Pero no pasó nada de eso. El animal ni siquiera parpadeó. La piedra rebotó y cayó a un lado, levantando una pequeña nube de polvo, y el perro siguió mirándolo exactamente igual, como si nada hubiera pasado. Sebastián sintió que algo frío le bajaba por la espalda. Eso no era normal. Ningún animal reaccionaba así. Buscó otra piedra, más grande esta vez, y la lanzó con todas sus fuerzas. Volvió a darle al perro, esta vez en la cabeza, y otra vez nada. Ni un quejido, ni un movimiento, ni siquiera un parpadeo. El perro seguía ahí, sentado, mirándolo con esos ojos que ahora parecían brillar más intensamente. El pánico empezó a apoderarse de Sebastián. Dio un paso atrás, luego otro, sin poder apartar la vista del animal. Y entonces sucedió algo que hizo que el mundo entero se detuviera. El perro comenzó a moverse, pero no de la manera en que se mueve un perro normal. Se levantó lentamente, muy lentamente, pero no sobre sus 4 patas. Se levantó sobre las traseras. Se puso de pie como un hombre. El movimiento fue fluido, natural, como si ese fuera su verdadero estado y estar en 4 patas hubiera sido solo un disfraz. Las patas delanteras colgaban a los lados de su cuerpo como brazos largos y peludos. La espalda se enderezó hasta que la criatura alcanzó casi 2 metros de altura. Y la cabeza, esa cabeza de perro con ojos amarillos, se inclinó ligeramente hacia un lado mientras seguía mirando a Sebastián con una intensidad que quemaba. Sebastián no podía moverse, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo porque su cerebro se negaba a aceptarlo como real. Las piernas le temblaban tan fuerte que pensó que se caería al suelo, y entonces la criatura dio un paso hacia él. Un paso lento, deliberado, con esas patas traseras que ahora parecían piernas deformes cubiertas de pelo negro. Dio otro paso, y otro. Fue en ese momento cuando Sebastián vio lo peor. La criatura abrió el hocico, y en lugar de los colmillos afilados y largos que esperaba ver, lo que apareció fueron dientes humanos, perfectamente alineados, blancos, completamente humanos. Y entonces esos labios negros se estiraron en algo que solo podía describirse como una sonrisa. Una sonrisa amplia, horrible, antinatural, que mostraba todos esos dientes mientras los ojos amarillos seguían fijos en él. El terror rompió finalmente la parálisis. Sebastián gritó y echó a correr hacia su casa con una velocidad que no sabía que tenía. Sus pies levantaban nubes de polvo mientras corría por la calle oscura, escuchando detrás de él el sonido pesado de pasos que no eran de perro ni de hombre, sino de algo intermedio, algo que no debería poder caminar. Llegó a su puerta, metió la llave con manos temblorosas, la giró torpemente y se lanzó adentro justo cuando algo pesado y sólido golpeaba la puerta desde afuera. El impacto fue tan fuerte que toda la casa tembló. Sebastián cerró la puerta de un golpe y puso el seguro. Luego empujó una mesa contra ella, luego una silla, cualquier cosa que pudiera servir de barrera. Los golpes continuaron, pero no eran zarpazos de animal tratando de entrar. Eran puños. Puños grandes y fuertes que golpeaban la madera una y otra vez, haciendo que las bisagras crujieran con cada impacto. Sebastián se dejó caer al suelo con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas,
tratando de controlar la respiración que salía en jadeos entrecortados. Los golpes no paraban, uno tras otro, constantes, rítmicos, como si lo que estuviera afuera tuviera toda la paciencia del mundo. El sonido retumbaba en toda la casa, haciendo vibrar las ventanas y los platos en la cocina. Y entonces, en medio de ese ruido ensordecedor, escuchó algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Una voz, grave, rasposa, como si saliera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Y lo peor de todo era que venía desde el otro lado de la puerta, clara y nítida a pesar de los golpes. «Sebastián», dijo la voz pronunciando cada sílaba de forma lenta y deliberada. «Abre». Sebastián se tapó los oídos con las manos, apretando fuerte, negando con la cabeza. Esto no podía estar pasando. Los perros no hablaban. Los perros no se paraban en dos patas. Esto tenía que ser una pesadilla, una alucinación, algo que su mente cansada había inventado después de trabajar demasiadas horas. «Ya sabes que no soy un perro», continuó la voz, y había algo en su tono que sonaba casi divertido, como si disfrutara del miedo que estaba causando. «Puedo oler tu terror desde aquí. Huele delicioso». Los golpes se intensificaron. La mesa que Sebastián había puesto contra la puerta comenzó a deslizarse hacia atrás con cada impacto. La madera crujía de forma alarmante y pequeñas astillas comenzaron a desprenderse del marco. Sebastián gateó hacia atrás, alejándose de la puerta, buscando refugio en su propia casa que de repente le parecía demasiado pequeña, demasiado frágil. «Sé dónde vives, sé dónde trabajas, sé por dónde caminas cada noche», dijo la voz. «Te he estado observando durante semanas, Sebastián, estudiándote, conociéndote, y ahora ha llegado el momento». Sebastián se arrastró hasta su habitación y cerró esa puerta también, empujando el ropero contra ella con un esfuerzo desesperado que le hizo arder los brazos. Se metió en el rincón más alejado, entre la cama y la pared, y ahí se quedó encogido, temblando, escuchando cómo los golpes continuaban sin parar. Miró el reloj en la mesita de noche. Eran las 12:15 de la madrugada. Faltaban horas para que amaneciera. Los golpes duraron toda la noche. No hubo ni un solo momento de silencio. Cuando Sebastián pensaba que finalmente habían terminado, después de unos segundos de calma, volvían a empezar con renovada fuerza. A veces eran golpes fuertes y espaciados. Otras veces eran rápidos y desesperados, como si la cosa de afuera estuviera perdiendo la paciencia. Y de vez en cuando, entre los golpes, venía esa voz llamándolo por su nombre, susurrándole cosas que no podía entender completamente, pero que sonaban como promesas terribles. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por las rendijas de las ventanas, los golpes finalmente cesaron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido. Sebastián se quedó quieto durante casi una hora más, sin atreverse a moverse, esperando a que fuera una trampa. Cuando finalmente reunió el valor para salir de su escondite, cada músculo de su cuerpo protestaba por haber estado en la misma posición durante tanto tiempo. Se acercó con cuidado a la puerta de su habitación, movió el ropero apenas lo suficiente para poder abrirla, y se asomó hacia la sala. La luz del amanecer entraba por las ventanas, iluminando el desastre. La mesa y la silla que había puesto contra la puerta estaban volcadas. La puerta principal seguía cerrada, pero la madera estaba destrozada. Había marcas profundas por toda su superficie, como si alguien hubiera intentado arrancarla con las manos desnudas. Algunas de las marcas eran tan hondas que podía ver la calle a través de ellas. Sebastián se acercó temblando y miró por una de las rendijas. La calle estaba vacía. No había ningún perro. No había nada. Con manos temblorosas quitó el seguro y abrió la puerta despacio, esperando que algo saltara sobre él. Pero no pasó nada. Afuera todo se veía normal. Los pájaros cantaban. El sol comenzaba a calentar la tierra. Era un día común y corriente, excepto por la puerta. Sebastián la examinó con incredulidad. Las marcas eran reales, profundas, violentas. No eran rasguños de garras de animal.
Eran como si dedos humanos hubieran arañado y golpeado la madera con fuerza sobrehumana. Y en el suelo, justo frente a la entrada, había algo más. Huellas, pero no eran huellas de perro. Eran huellas de pies descalzos, de pies humanos, pero mucho más grandes de lo normal, y con dedos que parecían demasiado largos. Sebastián cerró la puerta rápidamente y se recargó contra ella, sintiendo que las piernas no lo sostendrían por mucho más tiempo. Tenía que salir de ahí. Tenía que irse del pueblo. Lo que fuera que lo estuviera persiguiendo, no era algo que pudiera enfrentar. No era algo contra lo que pudiera pelear. Era algo que estaba más allá de su comprensión, algo de las historias viejas que siempre había despreciado. Pasó todo el día encerrado en su casa, sin atreverse a salir, llamando al taller para decir que estaba enfermo. No comió nada. No pudo. El estómago le daba vueltas cada vez que pensaba en lo que había visto, en esa sonrisa horrible llena de dientes humanos, en esa voz que había pronunciado su nombre. Revisó todas las ventanas, todas las puertas, se aseguró de que todo estuviera bien cerrado, y esperó. Cuando comenzó a oscurecer, el miedo se volvió insoportable. Sebastián tomó una decisión. Se iría esa misma noche. Empacaría solo lo esencial y conduciría hasta la ciudad más cercana, tal vez hasta la capital. Se quedaría con su primo que vivía allá, buscaría trabajo en otro lugar, no volvería nunca a este pueblo, lo que fuera necesario para alejarse de esa cosa. Trabajó rápido, metiendo ropa en una mochila, documentos importantes, el poco dinero que tenía ahorrado. Las llaves de su camioneta las tenía en el bolsillo. El vehículo estaba estacionado justo afuera, a solo unos metros de la puerta. Podía hacerlo. Podía salir corriendo, subirse, arrancar y largarse antes de que esa cosa apareciera. Cuando estuvo listo, ya era completamente de noche. Sebastián se paró frente a la puerta destrozada, respirando hondo, preparándose mentalmente. Contó hasta 3. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia su camioneta. Las llaves temblaban en su mano mientras trataba de abrir la puerta del conductor. Las metió en la cerradura, giró, abrió, se lanzó adentro y cerró de un portazo. Solo entonces, cuando estaba dentro con los seguros puestos, se atrevió a mirar alrededor. La calle estaba oscura, silenciosa. No había nadie. Ningún perro. Ninguna criatura. Sebastián dejó escapar un suspiro de alivio tembloroso y metió la llave en el contacto. La giró. Nada. La giró otra vez. Nada. Ni siquiera un clic. La camioneta estaba completamente muerta. El pánico explotó en su pecho. Siguió girando la llave una y otra vez, golpeando el volante, maldiciendo, suplicando que arrancara. Pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera sacado la batería o cortado los cables, como si alguien hubiera sabido exactamente lo que iba a hacer. Y entonces escuchó el jadeo, un jadeo pesado, animal, que venía de algún lugar cercano. Sebastián dejó de moverse por completo, con las manos congeladas sobre el volante. Giró la cabeza muy despacio hacia la ventana del lado del conductor. No había nada, solo oscuridad. Giró hacia el otro lado. Tampoco había nada. Miró por el espejo retrovisor. La calle detrás de él estaba vacía. El jadeo se escuchó otra vez, más cerca ahora. Y entonces Sebastián cometió el error de mirar hacia adelante, hacia el parabrisas. Estaba ahí, pegado al vidrio, con las patas delanteras apoyadas sobre el cofre, el hocico a centímetros del cristal. Los ojos amarillos brillaban con una intensidad cegadora en la oscuridad, y la boca estaba abierta en esa sonrisa imposible, mostrando todos esos dientes humanos perfectamente alineados. El aliento caliente de la criatura empañaba el vidrio con cada exhalación. Sebastián gritó. Trató de abrir la puerta, de salir, de hacer cualquier cosa. Pero cuando volteó hacia los lados vio que ya no estaba solo. Había más figuras emergiendo de las sombras de la calle. Perros. Docenas de perros de todos tamaños, todos moviéndose de la misma forma antinatural. Uno por uno se levantaban sobre sus patas traseras, enderezándose hasta alcanzar altura humana. Todos lo rodeaban. Todos lo miraban con ojos brillantes. Todos sonreían con bocas llenas de dientes que no les pertenecían. Sebastián se encogió en el asiento, cubriéndose la cabeza con los brazos, sollozando.
Las figuras se acercaban desde todos los ángulos, rodeando completamente la camioneta. Podía escuchar sus respiraciones, sus jadeos, el roce de sus cuerpos contra el metal del vehículo. Y entonces escuchó la voz otra vez, la misma de la noche anterior, pero ahora venía desde todas direcciones al mismo tiempo. Ya no puedes huir, Sebastián. Ya eres parte de esto, ya eres nuestro. Las ventanas comenzaron a crujir bajo la presión de las manos que se apoyaban contra ellas. El techo del vehículo se hundió ligeramente cuando algo pesado se subió encima. Sebastián cerró los ojos con fuerza, deseando despertar, deseando que todo fuera solo una pesadilla horrible. El último sonido que hizo fue un grito que se cortó abruptamente. Cuando los vecinos se despertaron a la mañana siguiente, lo primero que notaron fue el silencio extraño que había en la calle. Don Miguel, el vecino más cercano, fue quien se atrevió a acercarse a la casa de Sebastián. Encontró la puerta principal arrancada completamente, colgando de una sola bisagra. La camioneta estaba ahí, con todas las puertas abiertas de par en par. Dentro de la casa había ropa tirada por todos lados, como si alguien hubiera empacado con prisa. En el suelo de la sala había marcas de garras o arañazos que no podían explicar. Y junto a la camioneta, esparcida sobre la tierra, había ropa desgarrada. Una camisa de mezclilla que todos reconocieron como la que Sebastián usaba siempre. Unos pantalones hechos jirones. Un zapato. Todo destrozado, como si se lo hubieran arrancado con violencia. Pero no había más. No había señales de lucha. No había rastros de lo que había pasado. Solo esa ropa destrozada y el silencio pesado que se sentía en toda la calle. Don Miguel llamó a las autoridades, pero cuando llegaron no supieron qué pensar. No había suficiente evidencia de nada. Sebastián simplemente había desaparecido. El caso se fue enfriando con el paso de las semanas. La casa quedó abandonada. La camioneta oxidándose bajo el sol. Y nadie volvió a hablar mucho del asunto, excepto por una cosa. Todas las noches, cuando el pueblo se queda en silencio y las calles se vacían, los que viven cerca de donde estaba la casa de Sebastián dicen que pueden escuchar algo. Un jadeo pesado, pasos que no son ni de persona ni de animal. Y a veces, cuando hay luna llena y las sombras se alargan sobre la tierra, dicen que pueden ver figuras moviéndose al final de la calle. Figuras que caminan en dos patas pero que claramente no son humanas. Y en las mañanas, cuando sale el sol y todo parece volver a la normalidad, a veces encuentran huellas frescas en la tierra. Huellas de pies descalzos, demasiado grandes. Huellas que van desde el pueblo hacia las montañas. Huellas que siempre vienen acompañadas de marcas de patas de perro a su lado. Los viejos del pueblo, los que todavía recuerdan las historias antiguas, los que respetan las tradiciones que Sebastián despreciaba, mueven la cabeza con tristeza cuando escuchan estas cosas. Ellos saben lo que pasó. Ellos saben lo que se llevó a Sebastián. Y por eso, cuando cae la noche, se encierran en sus casas, ponen crucifijos en las puertas, dejan ofrendas de sal y hierbas en las entradas, rezan las oraciones que les enseñaron sus abuelos, porque ellos saben que los nahuales existen, que caminan entre nosotros, que esperan pacientes a que alguien baje la guardia, a que alguien se burle de las advertencias, a que alguien cometa el error de mirarlos demasiado tiempo a los ojos.